السلام عليكم mis amores والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ¿Qué tal estáis mis amores? ¿Qué tal lleváis este mes de Rabi'a al-Awwal? ¿Qué tal lleváis el Mawlid al-Nabawi al-Sharif? Inshallah, espero que estéis muy bien, que vuestro corazón esté, alhamdulillah, tranquilo y esté alegre y contento, que es lo más importante. Alhamdulillah. Ahora, este vídeo es un poco especial porque creo que nunca en el canal he hecho algo así, en el que os voy a contar una historia que me ha pasado a mí personalmente y que os he contado algunas veces en algún directo o cuando nos vemos. Sí que os lo he contado alguna vez, pero no he hecho nunca un vídeo o algo contando los detalles. Evidentemente, alhamdulillah, esta historia es la que a mí fue el punto de inflexión en mi vida entera, ¿vale? Hay muchas cosas, subhanallah, todo en realidad, luego cuando miras atrás dices, subhanallah, en realidad todo me estaba indicando este camino, pero siempre hay un punto, una historia que es como la bofetada que te dice despierta y date cuenta, alhamdulillah, y para mí fue esta, ¿vale? Os la cuento, amores, porque a mí me sirve y siempre me sirve y me ha servido durante mi vida, digamos, siempre que hablo estoy hablando de la espiritualidad, ¿vale? Cuando alguien te cuenta su experiencia propia, como es real y esa persona la ha probado realmente y sale de su corazón, tiene un efecto más fuerte que cuando contamos historias de otras personas o algo que nosotros no hemos vivido. Entonces tiene como esa, la esperanza es como más real y más fuerte. Os la cuento porque aunque no os pueda contestar a todos y aunque a veces no quiero contestaros a todos, no porque, ay, no quiero contestar, sino porque a veces las preguntas tienen una respuesta, o sea, mi respuesta no va a cambiar vuestro estado. Entonces, cuando mi respuesta no va a tener un efecto en la realidad o cuando yo sé que todavía esa persona no está preparada para escuchar lo que yo tengo que decir, es mejor no responder. Y, por supuesto, cuando sé que la respuesta va a llevar a algún sentimiento negativo o algún sentimiento de rechazo, pues prefiero no contestar y dejar las cosas así, alhamdulillah. Pero las historias, como son la experiencia propia, creo que tienen un efecto diferente. Entonces, que yo la voy a contar y que cada uno coja lo que tenga que coger. Alhamdulillah, no sé lo que voy a contar porque la historia tiene muchas cosas, pero inshallah voy a intentar ser lo más clara posible sin entrar en muchos detalles, ¿vale? Ya sabéis que yo soy de Vitoria, del País Vasco, mashallah, he estudiado Derecho, alhamdulillah, y en mi último año de carrera tenía que hacer unas prácticas. Nosotros para terminar la carrera necesitábamos prácticas. Ese año, alhamdulillah, me puse el velo, mashallah, y tuve mucha dificultad en encontrar prácticas. Y también mi vida totalmente, o sea, mi vida social cambió totalmente, subhanallah, me pasaron muchas cosas diferentes que no estaba acostumbrada a vivir. Y subhanallah, en medio de todo ese caos que mi vida estaba viviendo, o sea, que sí, es que estoy un poco nerviosa porque no sé lo que voy a contar, ¿vale? Y subhanallah, cuando se va a quedar, esta historia se va a quedar en YouTube, entonces no sabes quién la va a escuchar o cómo la van a recibir, pero es lo que hay, amores, así que me voy a relajar y os lo voy a contar como si estuvieseis en mi casa. En fin, alhamdulillah, Allah me abrió las puertas y pude hacer mis prácticas aquí en Suiza y al final me quedé a vivir aquí para hacer un máster, alhamdulillah, y durante los primeros 3 meses yo viví en casa de una familia suiza. Y después, alhamdulillah, encontré una habitación, bueno, un estudio compartido con una chica musulmana en una mezquita, ¿vale? Durante mi vida en ese lugar, alhamdulillah, conocí al que yo siempre me refiero a él como mi sheikh, ¿vale? El que siempre os digo, mi sheikh, pues él es el imam de esta mezquita. Y él era mi vecino. Y entonces él daba clases, alhamdulillah, y yo empecé a asistir a esas clases.
Y yo veía cómo la gente se acercaba a él para preguntarle cosas, para contarle sus problemas, y él pues intentaba, alhamdulillah, guiarles de la mejor manera posible, y yo veía cómo la gente, mashallah, le respetaba, le amaba, y yo aprendí pues a conocerle, o sea, dije, mashallah, o sea, nunca jamás en mi vida he conocido a una persona tan buena, tan grande, tan conocedora, tan humilde, tan todo. Lo mejor que te puedes encontrar, pues era él. Entonces yo empecé pues a acercarme a él también, como todas las personas, y le empecé a contar mis historias y mis tonterías de la vida. O sea, si me vieses en esa época lo que yo le contaba, las tonterías, o sea, mashallah, yo le contaba de todo y de nada, ¿vale? Lo más importante y lo menos importante, porque yo no tenía familia aquí, entonces él se convirtió de alguna manera en mi familia. Entonces yo le contaba todas mis historias. Cada vez que yo le contaba algo, él no entraba en la historia, o sea, él no entraba en el problema. Él me decía, hacía, as-salawat ala nabi, as-salawat ala nabi, as-salawat ala nabi. Y yo decía, a ver, este señor, que mashallah, yo le he escuchado dar soluciones a otras personas, decirles, pues mira, haced esto, o esto, cual, o no sé qué. Pero a mí nunca me daba una solución, a mí siempre me decía, as-salawat. Y yo decía, pero este señor, ¿qué me está contando? O sea, no quiere hablar conmigo. Entonces, al principio yo no le hacía mucho caso en este sentido. O sea, yo decía, salos, y yo decía, es como, ten paciencia para mí, ¿no? Entonces, como, oh, ¿cómo voy a tener paciencia? Entonces, yo seguía lo mío. Hasta que llegó un día en el que el grupo de la mezquita iban a ir a la Umra, ¿vale? Iban a visitar a Mecca al-Mukarrama y el Medina al-Munawwara al-Sharifa. Y yo asistía a ese curso de preparación para ir. Aunque yo no tenía ni mi imaginario, o sea, ni en mis sueños podría imaginar que yo pudiese ir a la Umra. O sea, jamás soñé con ir a la Umra, no estaba en mis planes. Yo decía, inshallah, cuando sea mayor, pues algún día iré al Hajj. Yo la Umra ni siquiera sabía que era importante. Y entonces mi sheikh, alhamdulillah, en una de las clases, la primera clase creo que fue, o la segunda, me dijo, Asia, ¿vas a ir a la Umra? Y yo, no, me dice, ¿te gustaría ir a la Umra? Y yo me reí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Y me lo repitió como en serio, de verdad, como si fuésemos mañana. ¿Quieres ir a la Umra? ¿Te gustaría ir a la Umra? Y yo me pregunté a mí misma, ¿me gustaría ir a la Umra? ¿Qué estoy haciendo aquí si no voy a ir? Y entonces, subhanallah, en ese momento como que mi corazón dio un vuelco. Dio un vuelco como que reconoció algo, ¿vale? Como que reconoció algo a donde debía dirigirse. Y entonces yo dije sí. Y dije sí de verdad, ¿vale? No sí de, ay, sí me gustaría, no de sí, ¿qué tengo que hacer para ir? Y entonces mi sheikh me dice, si quieres ir, vas a ir. Y yo, a ver, señor, esto todo en mi mente, por supuesto, yo no le decía estas cosas. Y decía, señor, ¿qué me está usted diciendo? ¿Cómo que si quiero ir voy a ir? O sea, hay miles de millones de personas que quieren ir y no van y voy a ir yo. O sea, mashallah. Pero él serio, y yo diciendo, pero este señor me está vacilando, o sea, ¿qué quiere decirme? Y me repite, si quieres ir, vas a ir. Y yo, vale, sí quiero ir, ¿cómo voy? Y me dice, haz salawat ala nabi. Y yo, voy a hacer salawat ala nabi. ¿Sabes qué? Y pensé en ese momento, voy a hacer salawat ala nabi para ver si toda esta historia es verdad o no, porque tanto misterio para luego nada, pues vamos a ver. Y dije, voy a ser totalmente sincera en esto, porque quiero ver si realmente esto funciona o me está contando historias o qué es esto. Y le digo, vale, voy a hacer salawat ala nabi. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas? Y me dice, todas las mañanas y todas las noches. Después de Fajr idealmente y después de Maghrib idealmente. Y yo, vale, yo es que me lo tomé al pie de la letra. Yo, vale, después de Fajr, después del Maghrib. ¿Cuántas hago? Me dice, haz las que tú puedes. Le digo, no, dame un número para que luego no haya
No haya malentendidos. Luego no me digas, no, es que no has hecho muchas o no has hecho pocas, dime uno. Y me dice, 100 por la mañana y 100 por la tarde y 100 por la noche. Y yo, sí. O sea, 100 después de Fajr y 100 después de Maghrib, sí. Y le digo, vale, ¿otra cosa más? Me dice, no, solo eso. Y si durante el día te acuerdas en hacer, pues puedes ir haciendo en el autobús, en no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, vale. Esto fue en diciembre más o menos. Subhanallah. Y la Umra era finales de marzo, abril, o sea, eran unos 3 meses, faltaban. Y yo dije, vale. Durante todos estos 3 meses, amores, yo tenía la preocupación vital, o sea, vital, yo estaba en un nuevo país, haciendo un máster, con un idioma que yo no dominaba, que los exámenes eran orales. O sea, había muchas cosas en mi vida que estresaban mogollón, pero para mí mi gran problema era hacer las salawats al Nabi, punto y final. O sea, estaba obsesionada con esto. Me levantaba al Fajr y alhamdulillah, como la mezquita estaba abajo, bajaba, tic, 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 tic. Encima bajaba con el pijama por abajo y con una abaya por encima, y yo bajaba, hacía mi Fajr, hacía mis salawats al Nabi, luego me preparaba y me iba para la universidad. Y en la universidad yo pensaba, o sea, es que me acuerdo perfectamente, estábamos en clase o lo que sea, y yo estaba tal, pero cuando tenía algún momento yo hacía salawats, como bonus. Estuve 3 meses, amores, realmente haciendo salawats, como él me dijo, por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche, taca, 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 taca. Muy bien. Llega la semana de viaje. Yo, sin un papel, sin ningún visado, sin dinero, sin nada, ¿vale? Y el viaje era el día viernes, el viernes. El lunes, la gente recibe sus visados, su pasaporte con sus visados, con sus cosas. Venga, el viernes os vais. Y yo el lunes, evidentemente, no recibo nada porque no he pagado. No he pagado ni mi pasaporte, se lo di al Sheikh, ¿eh? Le di el Sheikh al pasaporte y no recibí absolutamente nada, y la gente ya había recibido. Y entonces, el lunes, viene el Sheikh y me dice, Asia, hay una persona que me ha ofrecido pagarle la Umra a alguien, y yo le he dicho que te la pague a ti. ¿Aceptas? Y yo, por supuesto, acepto todo lo que venga. Pues sí, acepto. Entonces esta persona quería pagarle la Umra a alguien y alhamdulillah, pues me la pagaron a mí. Pero claro, eso no servía absolutamente de nada si yo no recibía el visado de que tengo que ir a la Umra y tal. Y para ir a la Umra necesitaba que mi padre o mi hermano, porque en ese momento yo no estaba casada, fuese como el mahram, o sea, para viajar ahora mismo ya no es necesario, pero en aquel momento sí. Y entonces necesitábamos que mi padre fuese conmigo, mi hermano fuese conmigo. Evidentemente para mi padre era imposible porque él trabajaba y mis hermanos eran de estudiantes más pequeños que yo, o sea, era imposible y no se lo podían permitir. Y entonces pasó el lunes, pasó el martes y yo con mis salawats. Pero amores, os digo una cosa. Yo tenía una seguridad en mi corazón de que iba a pasar, que no os podéis imaginar. O sea, al principio yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero subhanallah, poco a poco, en las salawats, no solamente hicieron lo que hicieron al final, que es lo que vais a saber, sino que mi vida se fue colocando en su lugar poco a poco, como naturalmente, como cuando crece un árbol, una rosa, o cuando el mar se mueve. ¿Sabes? Esas cosas de la naturaleza pasan, pase lo que pase alrededor, ¿no? Entonces mi vida se fue colocando, y subhanallah, y vi cómo... subhanallah, es que no sé cómo contaros eso. O sea, pasaron muchos milagros, muchos milagros. Uno de ellos es que el examen más difícil que tuvimos el primer trimestre, nos dijeron, o sea, las personas del curso anterior y así, nos dijeron, escuchad, estudiad mucho para los demás exámenes para que vuestra nota compense esta asignatura, porque solamente de cada 20 alumnos que hacen este examen aprueban 3, ¿vale? Y
Y esta profesora no te deja seguir el examen si no respondes a sus preguntas. O sea, si no respondes a la primera o ella te hace una pregunta y no sabe responder, te dice, paramos el examen, ya está, te puedes ir. Era oral, ¿vale? Esta profesora era la representante de Suiza en la ONU, ¿vale? En el Consejo Social y Económico. Y era experta en el derecho de las minorías y en los derechos humanos, subhanallah. Y era súper seria y llevaba siempre con ella un guardaespaldas que la seguía por todos lados. Mashallah. Entonces nos dijeron, mira, este examen ya... Y además yo no hablaba bien francés, ¿vale? Y el francés jurídico es otra cosa. O sea, incluso el castellano, aquí me veis hablando así, pero cuando estás en clase o vas a hacer un examen no vas a hablar así. Tienes que hablar correctamente, mashallah. Y entonces, evidentemente, era algo que no dominaba. Y teníamos 60 temas, amores. 60 temas y cada tema tenía, evidentemente, sus puntos. Pues no sé, 5 puntos, 6 puntos por cada tema. Imaginaros. Pues yo estudié lo que pude de cada cosa y hacía salawat ala nabi, punto final. Amores, de todos los temas que podían salir, solo había uno que yo dominaba a la perfección porque hice mi TFG, mi trabajo de fin de grado sobre este tema. Y que era la libertad de expresión en la Corte Europea de Derechos Humanos, es la Cour Européenne des Droits de l'Homme, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces yo dominaba este tema a la perfección, o sea, un 10 de 10 porque lo tuve que presentar 2 veces, una vez en España y una vez en Suiza. Y subhanallah, hacía salawats y de todos los temas que podían sacar, que cualquier tema yo hubiese sacado, yo no hubiese podido hacerlo como hice salió mi tema en el que yo pues lo dominaba alhamdulillah a la perfección. Quise hacer sujud, o sea, quería llorar cuando vi el tema que me tocó, porque coges un papelito y te toca ese tema y punto. De todos los temas, mashallah, me tocó ese. Y la profesora me empezó a hacer preguntas, y yo evidentemente hice un trabajo sobre ello, entonces sabía perfectamente, y yo le decía, incluso me preguntó, ¿y qué escribió los periódicos sobre esto? Y yo le decía, y me dice, eres brillante. Y yo, señora, alhamdulillah, que me has preguntado sobre esto, que si fuese otra cosa no sabría ni qué decirte, pero yo esto lo conocía. Y me decía, te falla el lenguaje. Me dice, si no te pondría un 6 de 10, o sea, un 6 sobre 6, porque aquí en Suiza la nota es sobre 6, no sobre 10. Y entonces me puso un 5,75 de 6, que es mi nota más alta de todo el máster, y fue la más difícil. Y fui la persona que más notas sacó con esta profesora, que era el examen imposible. Y cuando se lo dije a mis compañeros me decían, es imposible, hacían, no te rías de nosotras. Y cuando se lo enseñé, era como, ¿qué? ¿Pero tú? ¿Qué eres? ¿De esas personas que son súper estudiosas y que al final dicen que van a suspender? Y no, nada más lejos de la realidad, alhamdulillah. Mis exámenes los pasé con salawats. Todo lo pasé con salawats. Wallah, amores, os lo prometo. Y entonces, bueno, vuelvo a la historia. Llego al día martes, nada. El miércoles, acordaros que el viernes viajamos. El miércoles me dice mi hija a la mañana, Asia, ven a cenar a nuestra casa esta tarde, inshallah, cuando vengas de la universidad. Y yo, vale. Y voy y estaba, alhamdulillah, por supuesto, su familia, su mujer, sus hijos y tal, que fue en realidad nuestro primer contacto con su mujer cercano. Y me dice el sheikh, Asia, bueno, a veces, aunque hagamos las cosas, Allah tiene otros planes y el destino está escrito y no sé qué. Él lo que me quería decir es, si no vas, no pasa nada, porque Allah tiene algo mejor para ti. Y yo le dije, mira, sheikh, es que me río, amores, porque si me vieseis en esa época de mi vida, o sea, madre mía, qué vergüenza. O sea, no tenía vergüenza ninguna. Y le dije, mira, sheikh, tú me has dicho que cuando hacemos salawats,
hay un ángel que va a donde Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y le dice que esta persona ha hecho salawats, él me devuelve salam, él ve lo que hay en mi corazón, le hace dua a Allah, Allah me envía 10 salawats. De esto ya os he hablado en otros vídeos, os los voy a dejar abajo si no sabéis qué es. Tú me has dicho que las salawats le llegan a Rasulullah, vale, y que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam va a ver lo que hay en mi corazón. Si eso es verdad, es imposible que Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no le pida a Allah que vaya a visitarle. Porque lo único que he hecho estos 3 meses ha sido pensar en él y en ir a visitarle. Le digo, Sheikh, tengo exámenes, tengo una vida que tú no te puedes imaginar lo que tengo. Mashallah, amores, no tenía dinero suficiente para vivir casi, o sea, alhamdulillah, podía pagar el alquiler y podía pagar mis cosas así sin más, pero no podía permitirme nada más, porque aquí es súper caro todo, mashallah. E incluso, amores, os voy a decir, yo, alhamdulillah, he trabajado, o sea, en el edificio de la mezquita, yo ayudaba a limpiar, sobre todo a limpiar y a organizar las clases de la escuela árabe y tal, para ayudar en el alquiler, o sea, que esto, por ejemplo, mis padres no lo saben, alhamdulillah. Entonces yo, o sea, no tenía la vida fácil, o sea, tampoco estaba sufriendo ni nada, pero vivía justa, alhamdulillah, y eso no me molestaba, pero yo solamente estaba pensando en que voy a ir a visitar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y punto final, no me importa ni me interesa nada más. Incluso el máster, que es algo que todo el mundo me preguntaba, pero seguro que vas a poder hacerlo, pero seguro que vas a poder no sé qué, y yo decía, yo no sé si voy a poder hacerlo o no, porque es demasiado, pero ese no es mi problema ahora mismo es ir a visitar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que es lo más importante que existe en el mundo. Y entonces el sheikh no me dijo nada, o sea, me escuchó y dijo, bueno, pues a esta la vamos a dejar tranquila. El miércoles. Yo me fui el miércoles a mi estudio, que estaba con la puerta del sheikh, y empecé a hacer mi maleta para la umra. Mi compañera de piso en ese momento me dijo, ¿qué haces? Y yo, nada, inshallah, a ver si podemos ir a la umra. Y me dice, ¿cómo que a ver si podemos ir a la umra? Me dice, ¿pero te has apuntado o no? Y le digo, es que no lo sé. Es más, esto me causó problemas con algunas chicas porque ellas pensaban que yo les estaba ocultando información, que yo no les quería decir que me he apuntado a la umra y que voy a poder ir sin familia, porque muchas de ellas les gustaría ir, pero sus familiares, pues evidentemente, como en mi caso, no podían ir. Y ellas pensaban que yo les estaba ocultando información, pero en realidad es que es verdad, no estaba apuntada, no sabía si voy a poder ir. Y la ilaha illallah, bueno, yo sí sabía que iba a ir, pero evidentemente en el mundo visible, ¿no? ¿Cómo se lo cuentas a la gente? Cada vez le vas a decir, pues estoy haciendo salawats, a ver si me invitan, no sé qué. ¿Me entendéis? Entonces yo empecé a hacer mi maleta, subhanallah, y dije, a ver, ¿qué me voy a llevar? No sé qué, no sé cuánto, tal. Mashallah. Y el jueves fui a la universidad normal, tiki, y a la vuelta de la universidad estaba yo en el coche de una amiga y me llama el sheikh y me dice, Asia, enhorabuena, has recibido el visado. Y yo en plan, como una reina la reina del mundo, dominando. Y yo, alhamdulillah, barakallahu fik. Luego he pasado por el pasaporte y cuelgo como si fuese lo más normal del mundo, porque mi corazón sabía que si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam realmente escucha mis salawats y ve mi corazón, va a saber lo que hay en él. O sea, eso lo sé. Y que Allah no rechaza algo que viene de Rasul sallallahu alaihi wasallam. A mí me puede rechazar, por supuesto, 1000 millones de veces, pero a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no. Entonces, ya está. Estaba todo hecho, alhamdulillah. Entonces, quedaba la parte más difícil, que es decírselo a mis padres. Llego a casa, llamo a mis padres y les digo, mamá, que mañana voy a ir a la umra. Y mi madre me dice, ¿qué? Y yo, sí, mashallah, que me ha pagado una persona la umra y que hoy he recibido el visado. Y me dice, pero tú, ¿con quién has hablado para que tú vayas a la umra? Y yo, nada, que yo ya se lo he dicho, que yo ya he hecho salawat y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lo sabe, y él ha hecho dua y ya Allah ha aceptado. Y mi madre se queda flipando y dice,
Vale, hija, pues light de calajer, pues que tengas un buen viaje, ¿qué quieres que te diga? Y mi padre diciendo, pues alhamdulillah, pues vale, pues esto ha llegado a tu puerta, ¿quiénes somos nosotros para decirte otra cosa? Alhamdulillah. Entonces, el día siguiente, claro, llegaba el problema, el día siguiente salimos, yo con el grupo, en plan, como la reina del mundo mundial. Os cuento esto como yo lo viví en el momento, ¿vale? Mashallah. Entonces llegábamos tal y me dice la persona de la agencia con la que vamos, escucha Sia, alhamdulillah, todo va bien e inshallah vas a llegar bien y todo. Pero puede que la aduana te pregunten dónde está tu mahram, dónde está el hombre que tiene que ir contigo, tu padre o tu hermano tal, y si a la policía no le apetece que pases, no puedes pasar. Y yo le digo al señor, mira señor, ¿tú crees que Allah me ha hecho hacer mi maleta para pararme en la aduana? Digo, eso no va a pasar. Mashallah. Y alhamdulillah, llegamos al aeropuerto, pasamos la primera aduana, llegamos a Jeddah, que es el primer aeropuerto al que llegamos, y en Jeddah estábamos en la fila de aduanas. Y hay una mujer con su marido y su hijo delante de mí. Y yo tenía a mi sheikh detrás. Entonces, el sheikh me dice, hacía salawats y punto final. Y yo, no te preocupes, que ya estamos aquí, dominando el mundo con las salawats, mashallah. Entonces, el niño que estaba delante empieza a correr. Y su padre va a buscarle, y entonces había como una columna y tal, entonces no se le veía al padre con el niño. Entonces, y estaba la mujer sola delante. Pasa, y el policía lo primero que le dice, ¿dónde está tu mahram? Y ella le dice, mi marido está conmigo y el niño se ha ido corriendo, entonces ahora viene, está justo ahí detrás. Y le dice, vale, ponte al lado y hasta que no venga tu marido no pasas. Y yo, de verdad, amores, subhanallah, Allah me dio un estado de corazón de tranquilidad, como si yo fuese yo que sé quién, que yo no soy nadie, alhamdulillah. Y paso yo, y me dice el señor, me mira y me dice, quítate las gafas. Me quito las gafas, te hacen una foto, te hacen no sé qué, me dice, pasa. Oh, pasa. Mira, amores, solo os estoy contando el viaje, o sea, el momento de llegar. Lo que pasó en Medina, lo que pasó en Mecca, es mucho más grande de lo que os acabo de contar. Amores, después de esto, yo digo, mira, me pueden cortar la cabeza. Yo que sé que me puede pasar en la vida. Me da igual lo que haya o lo que no haya. Las salawats jamás en mi vida las voy a abandonar. Porque lo que me dijo mi sheikh que pasaba, lo que está escrito en los hadiths, lo que está escrito en el Corán, en el que Allah Azza wa Jalla nos dice, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nos dice, él y los ángeles hacen salawat sobre el profeta sallallahu alayhi wa sallam. O aquellos que creen, hacedlo, y hacedlo como es debido. Es un secreto muy grande, no sabemos realmente lo que significa y solamente se puede comprender mediante la experiencia. Y yo ahora, alhamdulillah, llevo pocos años de mi vida, o sea, yo tengo 30 años y esto pasó en 2015, o sea, 7 años, vale, llevo 7 años de mi vida con las salawats como medio de vida. Hay gente que lleva muchísimo más, hay gente que tiene mucho más sinceridad, hay gente que tiene muchas más cosas. Todas las personas que yo he visto que viven con las salawats son otra gente, o sea, es gente feliz, gente tranquila en su corazón, gente que no se mueve cuando hay algún problema, gente que no... Son montañas, subhanallah. Y subhanallah, mashallah. Esto es lo que os puedo decir. No puedo ir más en detalle, pero... Por eso soy tan pesada con las salawats, amores. Me da igual en qué situación estés, me da igual lo que estés viviendo, me da igual lo que quieras, lo que no quieras. Pase lo que pase, no pase lo que no pase. Las salawats son tu solución. Muchas cosas, amores, muchas cosas. Os voy a contar una que
que, mashallah, que es un milagro y os lo voy a decir así. Subhanallah, un día durante, o sea, mi época de estudiante necesitaba 50 francos suizos. 50 francos suizos es aproximadamente 50 euros, ¿vale? Euro más, euro menos, pero bueno, más o menos. Necesitaba esos 50. Y los necesitaba, ¿vale? No voy a entrar en detalles, de verdad. Y los necesitaba y mi sheikh y los ulama, alhamdulillah, dicen que salawat te resuelve todos los problemas, ya sean económicos, materiales, de familia, del amor, de todo. Te resuelve todo. Todo lo que quieras es con salawat. Entonces yo dije, vale, voy a hacer salawats para encontrarme 50 francos. Wallah, yo hacía salawats para encontrarme 50 francos. Los encontré en menos de 30 minutos. Os lo prometo, amores. Estaba haciendo salawats y digo, necesito estos 50 francos, no sé cómo los voy a encontrar, no sé qué. No quiero pedirle más dinero a mis padres porque la situación no está para pedir, no sé qué. Yo, ¿qué voy a hacer? Salgo de mi casa y me los encuentro delante de la puerta. Wallah al-adim, amores. Así me los encuentro delante de la puerta. O sea, esto es una tontería comparado con la realidad de las cosas. Pero os las quiero contar. Porque a mí me hubiese gustado que alguien me lo hubiese contado antes. Pero bueno, alhamdulillah, encontré a mi sheikh que me contaba y me decía, haz salawats. Y es así. Si yo pudiese dejarle los millones de euros de lo que fuese a toda mi familia o a mis futuros hijos o a quien sea, y les pudiese dejar salawats al Nabi, solamente les dejaría salawats al Nabi. Porque realmente es lo que resuelve tu vida exterior, pero lo más importante, tu vida interior, tu corazón. ¿Vale? Ahora mirad a vuestro alrededor cuántas personas que tienen y que no tienen, y subhanallah, todo el mundo está sufriendo, subhanallah. Y no encuentran la felicidad en su corazón, no encuentran la tranquilidad. Pero Allah Azza wa Jalla nos dice en el Corán, ¿acaso no es con el recuerdo de Allah que el corazón encuentra su descanso, su paz? Bueno, amores, esta es mi historia. Os he contado un poco desordenado, pero os lo cuento con la emoción del momento. Perdonadme porque muchas veces me decís que hablo rápido, que a ver si puedo hablar más despacio, que a ver si puedo pronunciar mejor algunas cosas que digo en árabe. Pero, amores, esto no es una clase, no os estoy dando una clase, no os estoy dando... Entiendo, intento mejorar en lo que puedo, pero para mí lo más importante es ser sincera, en el sentido de lo más sincera posible. Que os hable como si estuviese hablando a una persona que estuviese sentada en el salón de mi casa. En el salón de mi casa yo no voy a empezar a hacerme la guay, a empezar a utilizar palabras así, a hablar no sé qué, no sé cuánto. Mi comunicación es desde el corazón. Que inshallah la forma hay que mejorarla, por supuesto, pero prefiero que sea desde el corazón, que esté sucia, que esté mal formada, que esté fea, pero que salga de mi corazón, a hacerla bonita pero artificial. Yo artificialidad no quiero en mi canal. Y eso es lo que yo intento, que lo que hay adentro es lo que salga, aunque sea feo. ¿Vale? Esta historia la podría haber contado más bonita y más misteriosa y más no sé qué, pero quería contárosla como es. Y punto, ¿vale? Y os digo, amores, que los milagros que no os cuento son mucho más grandes que estos. Haced salawats ala nabi e inshallah viviréis más y mejor, ¿vale? Salam. في أمان الله وذمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.